Bien amigos, vamos a continuar escuchando al arquitecto Yanela sobre la cronología de los hechos con relación al varias veces postergado proyecto Aeropuerto Internacional de Chincheros, que esperamos que en esta oportunidad, como un regalo de fiestas patrias para la macrorregión sur, empiece a ser una realidad y no la mecida que ha venido siendo sistemáticamente desde hace más de 30 años. Adelante. Y en el primer gobierno del doctor Alan García se decide contratar ya los estudios definitivos de Chincheros. Nuevamente un concurso internacional y lo gana la empresa peruana Novoa Consultores con una empresa norteamericana. Gobierno de Alan García. Sí, gobierno de Alan García. Comienzos del gobierno de Alan García. Y desarrollan el estudio completo por más casi 5 millones de dólares. Yeah. Costaron esos estudios, se pagaron, obviamente, y se hicieron, que cubrían hidrología, topografía, de todo, ¿no? Pero, otra cosa, el estudio de factibilidad de los años 70 fue oficialmente aprobado por el gobierno, por el Ministerio de Transportes, yeah, con resolución, todo en regla. Pero antes, en el año 83, el plan Copesco creo que también avanzó, primer gobierno de la UNDE, digamos, con unos estudios, me parece, o no. No, bueno, Plan Copesco era el ejecutor. Era el representante del gobierno para todos estos estudios. Yeah. Plan Copesco, porque Plan Copesco estaba en Cusco, era una institución debidamente implementada, con buenos técnicos, etcétera, y creo que sabiamente se decidió que esto se ejecutara descentralizadamente a través del Plan Copesco Cusco, ¿no? Yeah. Y los estudios están ahí en las oficinas de Plan Copesco, son toneladas de papeles de todos los aerofotografías, más, en fin. Todos los estudios completos. Correcto. Sin embargo, terminado el estudio, si no me equivoco, el año 87, sino 88, el gobierno, a través del Ministerio de Transportes, no lo considera conveniente y lo desaprueba. Hay un informe negativo, me parece, de una entidad aérea. Es el Ministerio, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que desaprueba el proyecto. Ahí se comenta mucho que valieron intereses. Hubieron intereses. ¿No? Porque obviamente la ruta aérea Lima. Bien amigos, nuevamente por segunda vez, y acá queremos dejar bien claro esto, el arquitecto Yanela, una persona con mucha experiencia y bastante seria, reconoce que efectivamente hubieron intereses en esos años de las compañías aéreas, seguramente de los grupos hoteleros de la capital, que veían de alguna manera que sus intereses estaban chocando con este proyecto. De manera que queríamos dejar sentado que efectivamente hubieron intereses en esa época. Hoy la situación es diferente por un sinfín de razones. Reiterar que ya los estudios se habían hecho en aquella oportunidad, que se había gastado incluso durante el gobierno del doctor Alan García la suma de 5 millones de dólares, el primer gobierno en hacer estos estudios, y el plan Copesco había funcionado eficientemente en los años 80, durante el segundo gobierno del arquitecto Belaunde, como el representante del Estado y el organismo ejecutor de este gran proyecto Aeropuerto Internacional de Chincheros. Continuamos escuchando entonces la cronología de los hechos contada por el arquitecto Yanela. Y el argumento en ese momento, disculpe que le corte, arquitecto, era un poco que todavía el Cusco no tenía el flujo suficiente de turistas que justifique un aeropuerto de esas dimensiones. ¿O me equivoco? No. En ese momento los estudios dijeron que sí, proyectándolo, ¿no? Porque un aeropuerto no se hace para el año entrante, claro. Un aeropuerto se hace para 30 años, entonces uno tiene que hacer una proyección de la demanda y tomar entonces un periodo para que los costos y los beneficios actualizados den las fórmulas económicas adecuadas. Todo eso se hizo en ese entonces. El argumento que usó el Ministerio de Transportes es que era inviable por razones técnicas. Correcto, por razones técnicas. Sin embargo,
los estudios estaban ahí, que demostraban, hecho por empresas extranjeras reconocidas, de que no había problema técnico, ¿no? Que el aeropuerto podría operar 350 días al año y quizás unos 15 días al año podría ser afectado por cuestiones meteorológicas, como sucede con el aeropuerto de Lima, ¿no? Que hay días que la neblina impide... O en aeropuertos en Europa, Estados Unidos, en donde la nieve mucho más, porque hay nevadas, hay tormentas. Ahora con la nube negra, esa famosa en Europa, todos los aeropuertos están cerrados, pero en fin. Se demostraba que 350 días al año es el aeropuerto operativo. Sin embargo, primaron lo que en ese entonces se suponía eran intereses de las empresas aéreas que operaban la ruta Lima-Cusco, básicamente en ese entonces Aeroperú y Fosset, ¿no? Entonces, pasó... Se mencionaba también a las grandes corporaciones hoteleras de Lima que verían disminuidos sus ingresos de pasajeros, en fin. Es probable, pero la cosa es que el proyecto pasó a los archivos, correcto, a la historia. Estamos hablando de 1987, ¿no? Y durante los próximos 13 años la cosa permaneció. Bien, como acaban de escuchar, a partir de ese momento pasaron 13 años en que el proyecto Aeropuerto Internacional de Chincheros pasó completamente al olvido, hasta que en el gobierno de transición del doctor Valentín Paniagua se formó una CEPRI que lo reactivó. Fue nuevamente después de 13 años que el proyecto se reactivó. En otras palabras, los periodos, digamos, que tuvo a su cargo Alberto Fujimori, el tema Aeropuerto Internacional de Chincheros pasó completamente al olvido. Hemos escuchado ya que una segunda parte, otro de los argumentos que se escribieron fueron los argumentos de carácter técnico, que después fueron también desechados, y nuevamente, como vamos a escuchar en adelante, serían desechados en los años posteriores también al 2000, en que empezó a reactivarse el proyecto, repetimos, durante el gobierno de transición, hasta la fecha en que aparentemente existiría una voluntad política, y reiteramos aparentemente, pero esperamos que sea una realidad, de hacer de Chinchero una realidad que cumpla con el anhelo del pueblo cusqueño y el anhelo del país de buscar una verdadera descentralización, porque de alguna manera un aeropuerto internacional como el de Chincheros, que opere las 24 horas del día, es también un instrumento de descentralización. Continuamos escuchando. Pese a que el turismo estaba creciendo significativamente, sobre todo en la primera mitad de los años 90, con tasas por encima del 11-12% de crecimiento anual. Así es. Llega el gobierno del presidente Toledo, y en uno de sus primeros actos, en octubre, recuerdo muy bien la fecha, en octubre del año 2001, en la localidad de Chincheros. Me acuerdo un día de una lluvia impresionante, Toledo con su poncho para la lluvia, decreta la ley por la cual se declara de prioridad y de interés nacional el aeropuerto de Chincheros, y se le encarga a la COPRI, en ese entonces llamada COPRI, que haga todas las acciones para concesionar el aeropuerto.